Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una conferencia más del ciclo de conferencias de seminarios del Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves. En esta ocasión vamos a tener el honor de recibir a la ingeniera Jessica Franco. Ella es ingeniera bioquímica, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, quien se ha desempeñado en diversas empresas como FEMSA, PepsiCo, sobre todo en el área de gestión de la calidad y de control de calidad. La ingeniera nos va a hablar sobre una nueva alternativa para el control de la enfermedad respiratoria crónica complicada. Solamente les recuerdo que una vez concluida la plática de la ingeniera, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por lo que si alguien desea hacerle alguna consulta a la ingeniera, puede hacerlo a través de el chat, ya sea de Zoom o para aquellos que nos estén viendo a través de YouTube, también leemos las preguntas que se presentan ahí. Les agradezco nuevamente mucho su asistencia a este seminario y le agradezco, por supuesto, a la ingeniera Franco. Le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias, ingeniera Franco. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es un placer estar con ustedes y sobre todo, pues, compartir un tema que consideramos que es, pues, de gran importancia y relevancia en estos momentos. Y bueno, como lo veremos más adelante, pues obviamente vamos a necesitar mucho de estas herramientas para, pues, obviamente ponerlas en práctica, que eso es lo interesante. Pues entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para iniciar esta presentación, no sin antes pues agradecer a todos los presentes que puedan estar escuchando esta plática del día de ahora. Entonces, un segundo y comparto mi pantalla. Perfecto. Pues bueno, si me lo permiten, comenzamos. Y como lo mencionaba la doctora, el tema del día de ahora pues es mostrarles alternativas para el control de la enfermedad respiratoria crónica o comúnmente llamada ERC. Entonces, vamos a hablar de este tema tan interesante y tan importante, para lo cual me voy a permitir mostrarles, a ver si me deja. Un segundo. Ok, vamos a mostrar un poquito la agenda de cómo vamos a abordar este tema tan interesante y cómo van a ir saliendo pues estos temas, ¿no? Lo primero que vamos a tocar pues va a ser justo qué es la bioseguridad. Aquí vamos a penetrar un poquito en el tema, retomando estos puntos de bioseguridad que a lo mejor muchos de nosotros ya conocemos, que a lo mejor ya lo estamos poniendo en práctica, pero pues como lo veremos más adelante, pues siempre es necesario estar reafirmando estos temas. El siguiente punto que vamos a tocar es justo pues la enfermedad respiratoria crónica, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Dónde se presenta? Etcétera, etcétera. Y por último, vamos a ver justo las alternativas que traemos el día de ahora para controlar, para minimizar pues este tipo de enfermedades. Pues empecemos con el primer punto, que es el de bioseguridad, pero no sin antes revisar justo cuál es el objetivo que nosotros contemplamos en esta charla, ¿no? A lo mejor va a ser muy rápida, pero lo importante de todo esto pues es la prevención. Este es el punto clave que nos gustaría el día de ahora quede ahora sí que claro para todos y que pueda hacer justo la prevención y dar a cierta orientación para el seguimiento de protocolos o elaboración de los mismos, ¿no? Para el sector avícola, que ese es digamos, uno de los sectores que pues tenemos más problemática en esto de las enfermedades respiratorias crónicas. ¿Y con qué intención? Pues con la intención de proteger la salud de esta producción agrícola, ¿no?
Y veremos dentro de la charla, pues que no solamente es, pues obviamente la producción agrícola, sino también todo lo relacionado, los aspectos a los trabajadores que trabajan o que están en estas granjas, ¿no? Entonces también es, pues, abarcar un poquito más allá. ¿Y para qué todo esto? Pues bueno, obviamente a cualquier productor, pues lo que más le va a interesar, pues es mantener la continuidad de esta operación avícola y con eso, pues, desde nuestro punto de vista, pues es contribuir también en la seguridad alimentaria de la población. Entonces, son temas, es el objetivo, digamos, que queremos lograr con esta charla en estos pocos minutos que tenemos, pero que seguro, pues, va a ser de gran ayuda. ¿Cómo le vamos a hacer para lograrlo o cuál sería como el alcance de toda esta charla? Como lo veíamos, pues va muy dirigido pues a toda la parte de las granjas avícolas, llámese en la parte de reproducción, en la parte de producción de huevo, de pollito, ¿no? En el procesamiento mismo, o sea, hablando de un empacado de huevo, de los ovoproductos que podemos estar generando y puede ser hasta la distribución de esta producción, ¿no? Y como lo veíamos, pues es justo tener un plan de continuidad de la operación. Entonces, para generar pues más valor a esta cadena, ¿no? Entonces, y asegurarla sobre todo, asegurar el abastecimiento, que es algo que en cualquier granja avícola, pues obviamente es muy preocupante, ¿no? Asegurar este abastecimiento. Pues bien, vamos a ver un poquito de dónde surge todo esto y hacer un poquito de memoria. Yo sé que muchos de ustedes pues ya lo saben, pero bueno, ¿por qué consideramos que esta parte de la avicultura? Porque pues como sabemos es una fuente de proteína de origen animal, llámese carne o llámese huevo, de mayor demanda a nivel mundial, no solamente en México. Entonces, y además pues genera un alto valor biológico y nutricional para la población. Entonces, pues un poquito por qué vamos a agarrar, digamos, la parte de la industria de avicultura, ¿no? Entonces, las medidas de bioseguridad o como le llamamos a veces también inocuidad, pues forman parte de estas operaciones de la producción avícola y esto pues lo hace relevante. Y bueno, aquí normalmente como antecedente se toman estas medidas de bioseguridad cuando ocurre una situación emergente que pone en riesgo a la salud o a la población avícola, ¿no? Entonces ahí es cuando se hace necesario pues el fortalecimiento de todas estas medidas y obviamente se empieza con vigilancia estricta para contribuir pues a mitigar o a contener digamos toda esta difusión. Aquí cabe resaltar que la intención, como lo veíamos por ahí en el objetivo, pues es no solamente cuando ocurran estas situaciones emergentes, sino pues que sea obviamente una cultura permanente, ¿no? Es por eso que decimos mantener la continuidad de las operaciones. Entonces, aquí la invitación pues obviamente es adoptar todas estas medidas pues de una forma digamos, permanente y no solamente cuando haya un tipo de emergencia. Pues vamos a empezar con el primer tema y para ello pues vamos a ver primero pues qué es la bioseguridad. Y en este punto, bueno, pues le llamamos bioseguridad o seguridad biológica a todo el conjunto de medidas que se toman para la prevención y control de cualquier riesgo biológico. Hablamos que es una industria avícola, entonces como tal, pues se toman ciertas medidas para pues, prevenir cualquier riesgo. Y no solamente en esta industria, entonces en diferentes industrias, llámese farmacéutica, llámese de alimentos y todo, también tienen medidas de bioseguridad adecuadas pues, para cada una de las industrias. Sobre todo cuando la actividad permite pues, la manipulación, ¿no? La manipulación de alimentos, en este caso de aves, ¿no? Entonces, por eso, bueno, se toman este tipo de medidas. Y con esto, pues bueno, se hace referencia a que debemos de tener o mantener nuestro medio ambiente pues libre de microorganismos o por lo menos reducir la carga a lo mínimo que se pueda para que no, digamos, perdamos continuidad en la productividad o tengamos una baja productividad. Entonces aquí pues veíamos ahora sí que lo unimos a lo que es un compromiso de calidad total.
Entonces, no solamente voy a ver a los pollitos, no solamente voy a ver mi proceso, sino vamos a generar un compromiso de calidad total, ¿no? Toda la cadena de valor de mi producción y por ahí les comentaba hasta obviamente del personal que trabaje en este tipo de granjas. Entonces, bueno, ya lo veíamos, vamos a tomar estos puntos claves para prevenirlos, vamos a tratar de hacer pues una orientación para en su momento si se requiere elaboración de algún protocolo, algún procedimiento dentro de este sector para pues obviamente proteger y como lo hemos venido mencionando, pues tener esa continuidad en la productividad y sobre todo pues tener seguridad alimentaria, ¿no? Que al final del día pues son nuestros consumidores finales a los que tenemos también que proteger de alguna forma. Entonces por ahí, por eso es esto de calidad total, ¿no? Vamos todo nuestro proceso hasta nuestro consumidor final en un momento dado. Pues bien, vamos a empezar a hablar ahora sí de lo que es la bioseguridad, ¿no? Aquí lo que primero que tenemos que hacer en cualquier tipo de industria, como es esta en particular la de agricultura, pues vamos a tener que tener un programa eficaz para llevar a cabo esta bioseguridad, ¿no? ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues obviamente vamos a involucrar lo que son las buenas prácticas de higiene, el seguimiento oportuno y continuo de este programa. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? No solamente es porque hay una emergencia o un conato de ahí de inicio de alguna enfermedad respiratoria, sino que tiene que ser un seguimiento oportuno y continuo, ¿sí? Este programa de bioseguridad básicamente contempla 3 pasos que se escuchan o se van a escuchar muy. Primero vamos a planificar. Después, esta planificación es cómo le voy a hacer, dónde y demás. Y después lo vamos a llevar a la implementación. Es decir, ahora sí, vamos a ver qué vamos a poner, cómo lo vamos a poner y demás. Pero aunado a todo eso, también hay que llevarlo a un control. ¿Sí? Yo tengo que llevar un control de todo esto que estoy poniendo, pues estoy planificando y estoy implementando, porque si no, pues no tendría como seguimiento todas las medidas que yo pudiera estar adicionando a un programa de bioseguridad, ¿sí? Recuerden que, bueno, para llevar a éxito este plan de bioseguridad, pues tenemos que obviamente reducir el potencial de introducción de patógenos, ¿sí? Y obviamente evitar la propagación de los mismos, ya sea dentro de la granja o de sus alrededores. Sabemos y lo conocemos, pues no es posible, sería fantástico poder esterilizar toda una nave o un galpón, ¿no? Pero esto pues no es así tan fácil. Entonces lo que sí tenemos que hacer es, ahora sí que procurar reducir ese potencial de introducción de patógenos. Y como lo hemos venido haciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, primero tengo que ver mis instalaciones, tengo que ver con qué equipo cuento para lograrlo, ¿no? Esta es una medida también de contención dentro de mi granja. Pero aparte de todo esto, pues tengo que ver la formación y capacitación de mi personal, que estén realmente comprometidos, que yo les pueda explicar realmente qué sucede si no sigo este plan de bioseguridad, ¿no? Entonces aquí volvemos obviamente a involucrar a nuestro personal. Entonces necesitamos estar en constante formación y constante capacitación. Y la otra, pues, es apoyarnos de normas, ¿no? Y las prácticas o buenas prácticas de trabajo o las buenas prácticas de higiene que veníamos por ahí mencionando. Entonces, este conjunto, digamos, tan sencillo de 3 pasitos, pues bueno, tenemos que llevarlo a la práctica. Que si se oye súper sencillo, la verdad es que cuando llevamos a la parte ya de continuidad es cuando pues perdemos cierta información en el camino. Entonces, aquí hay que estar muy al pendiente de todos estos puntos para lograr pues esta clave en la parte de la bioseguridad. Muy bien, vamos a presentar cómo se puede desarrollar de una forma como mucho más sencilla esta parte de bioseguridad y se divide en 3 niveles. La primera se le llama conceptual. ¿A qué me refiero? Conceptual se refiere en dónde voy a colocar, digamos así, responde a la pregunta de dónde ubicar mi granja. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, digamos que este es mi primer nivel, la parte
conceptual, en donde justo tengo que ver que no haya zonas pobladas, si tengo energía eléctrica, si tengo caminos accesibles, ¿no? Si el terreno es apto o no para la instalación de la granja, la orientación de los galpones o de las naves, y otros aspectos más. Pero ¿por qué es importante este primer nivel? Porque este primer nivel va a afectar de manera directa a los siguientes niveles, y lo vamos a ver porque aquí un error en esta parte de conceptual pues puede ocasionar que yo no pueda tener una respuesta de corrección, por llamarlo de alguna forma, inmediata. Porque aquí, pues bueno, se va a requerir ya, pues obviamente meter un poquito más ahí de dinero, ¿no? Si me equivoqué de colocarlo en esta zona y me tengo que mover a otro predio, pues eso conlleva, pues obviamente un gasto adicional que muchas de las veces pues no va a ser resuelto de manera inmediata. Entonces, desde ahí, desde esa toma de decisión, pues nosotros podemos ver que no es tan sencillo y tenemos que considerar muchos aspectos, ¿no? Entre ellos, pues es la ubicación. Mencionábamos que esté lejos de otras granjas avícolas, de ríos y de estanques. ¿Por qué? Pues porque obviamente cualquier enfermedad crónica respiratoria, a nivel de respiratoria, pues bueno, muchas de ellas se hace la contaminación a través del aire. Entonces, al yo tener granjas cercanas, puede ser que esa granja pueda tener por ahí ya animalitos enfermos y a través del aire pues puedo yo llegar a contaminar a mi población avícola. Entonces es súper interesante aquí una de estas medidas que se oye tan sencilla, pero impacta de gran medida. Y en el primer nivel, si yo tengo algún error en esto, pues no va a ser tan fácil de darle alguna solución. ¿Por qué no ríos y por qué no estanques? Porque, bueno, sabemos que también hay población ahí silvestre, aves migratorias que puedan estar, ahora sí que sobrevolando mi granja y con ello, pues a lo mejor propiciar algún tipo de contaminación dentro de mi granja. Entonces, es muy importante esta parte de la ubicación. Muchos de nosotros lo conocemos, aquí simplemente es hacer un poquito de refuerzo y apegarnos a las normativas. Esto realmente lo mencionan muchas de las normativas, ¿no? Entonces, otro de los puntos que se oye muy sencillo, pues bueno, que dentro o en la medida de lo posible alrededor de nuestra granja, pues no haya abundante vegetación, que no tengamos escombros. ¿Y esto por qué? Pues bueno, como lo veremos más adelante, porque tenemos que controlar pues cualquier tipo de plaga que pudiera estar, ¿no? Porque pueden ser algunos vectores que me pueden traer al interior de mi granja, pues este tipo de enfermedades. Entonces, aquí es un poquito el repaso de por qué es importante esta parte de dónde me voy a ubicar, ¿no? Muy bien. La segunda fase, pues es la estructural. Aquí ya es un poquito cómo nos vamos a organizar dentro de la granja, cómo voy a poner mi nave o mi galpón, qué tipo de cercas, qué tipo de barreras voy a poner, nuestros drenajes, cualquier obra complementaria que vaya dentro de la misma nave, ¿no? Aquí las normativas normalmente nos piden que tengamos un cerco perimetral con una puerta que controle el acceso a la granja, ¿no? Esto pues obviamente para evitar acceso tanto de personas ajenas a la granja como a cualquier, digamos, animal que pudiera estar cerca de la granja, ¿sí? Nos pide también la normativa pues disponer de vados sanitarios, esto pues preferentemente con un arco de desinfección, esto con la finalidad pues obviamente de cualquier vehículo que esté ingresando a nuestra granja pues pueda tener este proceso de, digamos así, de desinfección de forma continua al momento de ingresar a nuestra granja y que pues obviamente no tengamos por ahí a través a lo mejor del fomite o algo, o un tipo de que traigamos infecciones de vías respiratorias. Una cosa súper importante que también lo pide la normativa,
es que tengamos en las granjas o se dispongan de instalaciones de inodoros y demás o lavamanos separadas de la nave, ¿sí? Aunado a todo esto, nos va a solicitar básicamente tres módulos sanitarios, el cual va a ser básicamente para el personal que esté ingresando a la misma granja, ¿no? Entonces aquí es una forma de recordarles, muchas de estas obviamente granjas ya cuentan con toda esta infraestructura porque pues lo pide la normativa, pero hay que estar muy al pendiente en qué condiciones también tenemos estas áreas, ¿no? Un área sucia en donde vamos a, digamos, a depositar ropa que traigamos, llamamos así, de la calle, o nuestra ropa que viene del exterior, la vamos a depositar en esta parte, se pasa a un área gris, donde ahí pues tenemos la parte de duchas, en donde la intencionalidad es que obviamente eliminemos la mayor cantidad de microorganismos que pudiéramos cargar o tener en nuestro propio cuerpo con este baño y evitar así pues transferir estos microorganismos al interior de la granja. Y posteriormente pues un área limpia en el cual se provee ropa adecuada para ingresar a la granja, la cual pues bueno constantemente se está lavando y se está 100% seguro de que está limpia y propicia para el ingreso a nuestras granjas. Entonces aquí es un punto que si bien muchas de las granjas ya lo contemplan y lo tienen, pues la idea es obviamente pues no decaer digamos así, en algún punto de estos módulos, ¿no? Porque es un área crítica o es un punto crítico para yo realmente contener cualquier tipo de contaminación o de contagios. Asimismo, bueno, si yo llego a manejar silos, pues vamos a tener muy al pendiente que no haya fugas, ahora sí que todos los conductos, si lo manejamos así para el suministro de la alimentación, estén perfectamente limpios. Ajá, si hay algún derrame por ahí, pues hay que limpiarlo inmediatamente. Y esto pues también para evitar la proliferación de cualquier microorganismo. Obviamente, pues el que ahorita nos atañe más y que es de gran interés, pues es cualquier microorganismo de vías respiratorias. Entonces, estos son algunos puntos en la parte estructural en los cuales debemos de considerar y no solamente pues digamos así, lo vemos a la ligera, sino también es muy apegado a todas las normativas, ¿no? Vamos al último nivel, aquí dice uno, pero perdón, es el número 3, en el cual es la parte operacional. Y aquí sí involucramos mucho, pues, como lo dice, a nuestro personal. Aquí ya son el manejo de todas las actividades del proceso diario y aquí la intencionalidad va a ser disminuir al máximo los riesgos al tener esta manipulación, digamos así, pues dentro de nuestro proceso. Y no solo eso, sino que también nosotros lo que queremos es no introducir enfermedades a nuestra granja, pero también la otra es no diseminarlas o no propagarlas hacia el exterior de la granja. Entonces aquí el compromiso va de las dos formas, ¿no? No introducir enfermedades, pero tampoco, digamos, llevarlas hacia la parte externa, ¿no? Al exterior. Y para eso, como lo mencionábamos, un punto súper importante pues es tener programas continuos de educación. ¿Sí? Obviamente pues a todos los trabajadores, sobre todo pues los que trabajan directamente en el galpón, ¿no? Y aquí yo considero que una parte importante de este trabajo pues obviamente pues los llevan todos los médicos veterinarios encargados de estas granjas. Esa es la parte robusta del trabajo que yo considero para un médico veterinario, ¿no? Que yo tenga que estar en constante programa con las personas o con el personal de las granjas para la aplicación correcta de las medidas de seguridad. Y bueno, pues obviamente aquí la normativa lo menciona, ¿no? O sea, aquí habla de prohibición y se oye como muy fuerte, pero yo creo que en la realidad de una granja avícola, pues suena súper bien. ¿Por qué? Porque al personal de cierta forma se le pide no tener aves de traspatio, perdón,
en sus casas. Y por lo mismo, porque si ellos no tienen el programa adecuado de vacunación y de cuidados y demás, pues se llega a enfermar su ave que tiene en su casa y esta enfermedad pues la puede llegar a, digamos que atraer a nuestra granja, ¿no? A pesar de los filtros que ya vimos que hay ahora sí, para el ingreso de la granja, pero aún así no estamos exentos de que pudiéramos estar entonces introduciendo algún tipo de enfermedad a nuestras granjas y sobre todo pues las enfermedades respiratorias que son muy críticas. ¿Sí? Entonces aquí, digo, no lo dice nada más una empresa, sino aquí sí es la normativa, ¿no? O sea, prohibir tener aves de traspacio, obviamente a los trabajadores, ¿no? Otro punto importante y que a lo mejor no lo alcanzamos a comprender cuando estamos afuera, pues es prohibir ahora sí que la entrada a personas ajenas a la granja. Aquí solamente con autorización del director, del encargado, de la persona que sea responsable, incluso pues obviamente puede ser del médico veterinario, ¿no? Entonces, obviamente si no se autoriza, no se puede ingresar. Lo que sí señala la normativa es para pues cualquier tema de inspecciones y cosas así, pues sí colocar letreros, ¿no? De prohibida la entrada y cosas así para que la gente, pues bueno, estemos enterados de que hay que pedir también autorizaciones previas, ¿no? Otro de los puntos en esta parte ya operativa, pues obviamente es instalar mallas que impidan el acceso de aves silvestres. Si bien es cierto, en el punto número 1, nosotros hablamos de tratar de buscar lugares o más alejado de lagos y demás donde pudieran estar aves silvestres, pues bueno, puede darse el caso de que tal vez sea un punto de migración y que pasen por el espacio donde tengamos la granja. Entonces, para asegurar un poco más esto, pues hay que instalar mallas, ¿no? Para no tener ahí comunicación con aves silvestres en dado caso, ¿no? Que pudiera haber. Y bueno, aquí también la normativa dice que no se debe reutilizar la cama. Aquí sí es un punto que debemos pues poner mucho foco porque en la actualidad en algunas granjas se da el uso de o reutilizar la cama. Aquí la normativa es muy clara y dice no reutilizar, ¿sí? Porque pues obviamente ahí puede ser un nicho muy importante de tener una microbiota importante pues en estas camas que ya fueron utilizadas. Otro punto que a lo mejor no lo vemos como tanto dentro del proceso de una granja es cómo vamos a movilizar, pues, ya sea la pollinaza o gallinaza o el pienso, cómo lo vamos a mover, ¿no? Muchas veces se hace así como muy fácil, pues está lejos de la granja, yo nada más lo voy a colocar para el alimento. Sin embargo, sí la normativa nos dice, de preferencia, este pienso debe estar encostalado y debe venir al interior de la granja en vehículos cubiertos. O sea, aquí hay que poner mucha atención, ¿no? Por todo lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, tenemos que seguir las medidas de bioseguridad casi al pie de la letra para evitar tener pues ahí conatos de enfermedades, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, hay que poner atención cómo estamos manejando pues este pienso, cómo lo vamos a manejar al interior también de nuestra granja. Nos pide, y esto pues bueno, sí suena como muy lógico, pues contar con un programa de control de fauna nociva. Sí, aquí normalmente pues son roedores, un plan de control de roedores. Lo sabemos, al haber alimento, pues obviamente estos se pueden estar reproduciendo y bueno, debemos de contar con un programa de esta forma. Pero tenemos otros vectores que pudieran estar, digamos, trasladando algún tipo de enfermedad al interior de nuestra granja, como son las moscas. Entonces, ahí también tendríamos que hacer un plan para contener estos vectores, ¿no? Que puedan estar, pues, poniendo en riesgo nuestra granja o nuestro galpón. Muy bien, si en dado caso dentro de nuestro galpón tenemos mortalidad, esta debe ser incinerada o enterrada o procesada mediante composta. Aquí tenemos
diferentes, digamos, procesos que están permitidos para evitar, obviamente, el contagio al interior de la misma granja. Entonces, bueno, aquí considerar cómo voy a manejar, pues, esta mortalidad, ¿no? ¿Qué proceso le voy a dar? El que sea más seguro. Por lo menos la normativa nos da 3 puntos interesantes a manejar o a considerar para evitar, pues, el contagio o recontagio en alguno de los casos. Muy bien. Tenemos más puntos en esta parte operacional, porque bueno, es donde ya es como en dado caso todo el proceso, ¿no? Entonces, aquí una recomendación que se hace es que en caso de que mi granja cuente con, digamos así, aves de diferentes edades, lo que yo debo considerar es que si yo voy a visitar estas naves, que sea de la nave de aves más jóvenes a las de mayor edad. Entonces, de esta forma es como, de alguna forma, ya sea el médico veterinario o el que asiste en los galpones, pues debe de estar visitando a las granjas, siempre de las, digamos, aves más jóvenes a las más mayores, ¿no? A las aves más grandes. Entonces, aquí también hay que evitar el contacto con otras aves que no sean propias de la granja, ¿no? Como mencionamos, pues las gallinas de traspatio. Por eso en uno de los puntos decía evitar que los trabajadores o que el personal de la granja tenga este tipo de animalitos en sus casas, ¿no? Entonces, es un punto súper importante para evitar la propagación. También proporcionar prediluvios bien cuidados en la entrada de cada ave. Muchas veces estos prediluvios, pues sí los tenemos, están ahí, pero no les damos el mantenimiento adecuado, ¿no? Aquí hay que estarlos cuidando constantemente en caso de que sea necesario hasta cubrirlos si no se necesitan cubrirlos en su momento para que, pues obviamente, pues no pierdan cierta potencialidad para su función, ¿no? Que es desinfectar. Entonces, aquí lo interesante es también poner mucha atención en estos pediluvios, ¿sí? Y bueno, un poquito ya dentro de nuestro proceso y también una parte que le toca pues a los médicos veterinarios es supervisar justo antes de repoblar una granja, ¿no? Entonces tenemos que supervisar, tenemos que hacer evidente cómo se hicieron las actividades de limpieza, de lavado, de desinfección de todo el galpón, ¿no? Incluyendo los equipos. Entonces, esta es otra tarea interesante para los médicos veterinarios que están en la industria avícola, que de cierta forma pues son los responsables de decir, bueno, sí, ya está súper limpio y ahora sí vamos a introducir a nuevas aves. ¿Sí? Aquí también se recomienda pues que obviamente no dejemos a un lado los equipos, ¿no? Porque estos, aunque digamos, pues ya los lavé, pues hay que darles una muy buena limpieza porque ahí también son vectores para, pues, digamos, guardar algún tipo de microorganismo no deseable en estos equipos. Entonces sí hay que poner mucha atención en esta parte, ¿sí? Y bueno, un poquito también se recomienda, pues, de preferencia tener en la granja, pues, pollos de una sola edad, ¿no? Igual para reducir, pues, obviamente el riesgo de la enfermedad o de tener patógenos. Y asimismo, pues, promover la vacunación. También para asegurar un poco y minimizar estos contagios, pues, se pide por ahí que tengamos reproductores también de la misma edad. ¿Sale? Entonces aquí, eso es lo súper ideal, ¿no? En una de las granjas. Sabemos que a veces en los procesos no es tan viable, pero entonces hay que tener estas consideraciones de cómo nos vamos a mover dentro de las granjas, en qué tiempo lo vamos a hacer y todas las medidas que podamos ahora sí que implementar para minimizar estos riesgos. Ok, una vez que ya la granja está limpia, pues vamos a esperar por lo menos 3 días. Esto lo pide también la normativa antes de entrar
o de que entre una nueva parvada de pollitos. Entonces, aquí también recae en la responsabilidad del médico veterinario, ¿no? De realmente cumplir este periodo de tiempo para, pues, obviamente, no comprometer la nueva, pues, los nuevos, las nuevas aves. Al igual que todo, pues los bebederos también son un foco ahí de infecciones, de transmisión de infecciones, y los cuales, bueno, deben de ser totalmente drenados y limpiados y aprobados, ¿no? Para que puedan entrar las siguientes aves. Y esta actividad, pues, pues también recae mucho en la parte del médico veterinario. Entonces, aquí como vemos, la verdad es que, y estos son algunos de los puntos, esto nos puede dar un poquito de idea cómo vamos a generar los protocolos, qué puntos vamos a poner sobre la mesa para controlar estas enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Entonces, hasta aquí, como hemos visto, al menos no son tanto los puntos, pero sí conllevan atrás de ellos mucho trabajo, es mucho trabajo. Aquí se sugiere, además de todo eso, pues que hagamos auditorías para constatar realmente que nuestra granja o nuestro galpón está libre de cualquier patógeno, hacer microbiológicos cada cierto tiempo. A lo mejor vamos también a revisar la calidad de nuestra agua. La normativa por ahí lo pide por un año. Entonces, que debemos de estar revisando las condiciones de nuestra agua para ver qué tan viable o cómo podemos mejorarla también. Entonces, la verdad, con estos puntos la tarea es importante y sobre todo, pues, hacer mucha conciencia, digamos, a los trabajadores, porque ahí, como por ahí se menciona en las estadísticas, prácticamente cuando se da ahora sí que un punto de emergencia o una enfermedad o se presenta una enfermedad dentro de las naves, normalmente el 70% de las veces es porque fallamos en este punto de la operación. Ajá. ¿Y por qué? Pues bueno, en esta parte lleva mucha manipulación, ¿no? Entonces, muchos puntos que hay que cuidar. Es la parte más gruesa, pero que pone o puede poner más en riesgo a la operación. Entonces, por eso ahora sí que la intención de que recordemos estos puntos, de que veamos cómo podemos mejorarlos y cómo podemos ponerlos sobre todo en prácticas, ¿no? Dentro de las granjas o al interior de las granjas. Bien. Aquí un poquito de lo que ya veíamos. En dado caso de que podamos tener algún riesgo por ahí, obviamente la Secretaría pues nos va a solicitar requisitos adicionales, ¿no? Para fortalecer estas actividades. Y obviamente pues prevenirlas, controlarlas y erradicarlas, ¿no? Según se vaya presentando. Pero bueno, aquí lo interesante, pues como lo mencionaba al inicio, pues es hacerlo día con día, no decaer. Y esta es una gran responsabilidad, en este caso del médico veterinario, que pueda estar a cargo de estos galpones o de estas granjas, ¿no? No caer ahora sí que hacer laxas estas normas, sino al contrario, ¿no? Vamos a hacer auditorías, vamos a ver dónde podemos estar fallando un poco, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis de riesgo para saber en dónde puedo estar yo incurriendo a lo mejor en generar un cierto tipo o permitir la entrada, ¿no? De enfermedades. Entonces, aquí es muy interesante cómo vamos a trabajar con toda esta información y sobre todo cómo le vamos a dar seguimiento, ¿no? Pongo controles, muy bien, ahora, ¿cómo les voy a dar seguimiento? Entonces, aquí es súper interesante todo esto y es una carga importante, pues, para los que lleven a cargo o estén responsables de todas estas actividades. No es nada sencillo, pero pues bueno, sabemos que con esto contribuimos a que ahora sí que nuestra granja no entre en crisis, que es lo que menos queremos, ¿no? Muchas de las veces, a lo mejor, todas estas medidas de bioseguridad, pues en el momento que se presentan y que debemos de poner controles y que debemos de poner X o Y, Z, pues dicen, ay, pues es muy caro, ¿no? Pero la verdad es que esto que pudiéramos estar instalando para minimizar el impacto,
pues a la larga pues va a ser mucho mejor que enfrentarnos a una emergencia dentro de la granja. Puede ser que muchos de ustedes ya se hayan enfrentado a ello y dentro de esto, pues bueno, hay grandes pérdidas económicas, ¿no? Obviamente de la población, podemos perder hasta el 100% de nuestra producción avícola, ¿no? O podemos entrar en cuarentena, pero bueno, pues ahí también nos está moviendo nuestra producción al final del día. Podemos tener decremento en pesos en las aves, entonces pues también hay mermas, ¿no? Tenemos mortalidades, pues hay mermas. Y eso pues cuesta. Aparte de todo ello, pues tenemos que hacer todo el proceso de medicación que también a la larga cuesta. Entonces, realmente si nos enfocamos en esta parte, por eso para mí es súper importante que podamos tener estas medidas y no relajarlas, por de alguna forma decirlo, pues esto nos va a ayudar mucho más así tenemos ya un punto pues crítico. Ahí sí la inversión pues va a pegar, ¿no? Va a pegar muy fuerte y es a lo que no queremos llegar. Entonces, en esta parte, sobre todo de los médicos veterinarios que tengan a cargo esto, pues es hacer conciencia, pues obviamente a los dueños de granjas también, de que es mejor invertir en estos puntos de bioseguridad antes de que sucedan las cosas a cuando ya se presentan, ¿no? Porque entonces las mermas pues pueden ser mucho más grandes. Entonces, bueno, no recordar, o más bien recordar que para mantener pues nuestra producción o nuestras aves sanas y libres de cualquier enfermedad, llámese respiratoria o de algún otro tipo, pues lo importante aquí es tener buena higiene, ¿no? Y la clave pues es una limpieza eficaz. Por eso ahí les recalcaba mucho de los equipos que pudiéramos tener ahí en nuestras granjas, porque a veces esos no les damos tanta prioridad y puede ser por ahí pues sí, un foco de infección. Pues bien, hasta aquí la verdad es que es algo de lo que podemos estar implementando a nivel de nuestras granjas. Podemos estar trabajando en estos protocolos, podemos a lo mejor darnos cuenta de que nos falta algún punto que no hemos considerado. Entonces es parte de esto que hablamos también de la capacitación constante, ¿no? Y más ahorita pues que tenemos por ahí algunos temas que se están incrementando en parte de enfermedades respiratorias crónicas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, hasta aquí es poner la base de lo que podemos hacer antes de que suceda. Muy bien. Ahora vamos a hablar propiamente de las enfermedades crónicas, ¿no? Pues bien, como les mencionaba, pues estas enfermedades siguen causando, pues obviamente decesos en la producción de aves, llámese carne o llámese huevo, ¿no? Entonces, estas condiciones patológicas se ven reflejadas pues en muchas pérdidas económicas y tenemos que hacer acciones sanitarias al final del día, ¿no? Puede haber cierre de granjas, que es a lo que tampoco queremos llegar. Mencionaba por ahí disminución de pesos de aves, disminución de fertilidad, la incubabilidad del huevo también se reduce, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tengo una disminución de la productividad de mi granja. Entonces, obviamente, pues estos son pérdidas económicas, ¿no? Entonces, a lo que no queremos llegar es justo a tener este tipo de enfermedades. Entonces, vamos a conocer estas enfermedades respiratorias y una de ellas que pues obviamente causa mucha mortandad en la población avícola, pues va a ser lo que conocemos como el micoplasma, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues esta es una condición clínico-patológica en la cual es producida por esta bacteria. Y en esta tenemos, bueno, tenemos varias cepas de micoplasma, pero aquí les presento las dos más, digamos, mortales o de gran impacto para la producción avícola, ¿no? Que es el Mycoplasma gallisepticum y el Mycoplasma synoviae. Entonces, vamos a conocer un poquito más de esta bacteria que queremos evitar que la tengamos obviamente en nuestras granjas. Para empezar, pues esta bacteria se transmite por vía aerógena, es decir, polvos contaminados, por aerosoles, por los vectores que mencionábamos anteriormente como las moscas, ¿no? Entonces, obviamente también en alimentos, en agua,
Entonces, todos estos puntos pueden generar una transmisión del micoplasmas. Aquí vamos a entender un poquito el ciclo de vida de este micoplasma y por qué se vuelve tan patógeno y con alta mortalidad. ¿Sí? Aquí esta bacteria, en primera instancia, vamos a entender que es una bacteria que no tiene pared celular, entonces es amórfica. También, ¿por qué la hace tan mortífera? Por llamarlo de una forma, es una bacteria aerobia y anaerobia facultativa. Entonces, esto genera que esta bacteria pues se reproduzca en muchos de los medios que podamos tener dentro de nuestra granja. Esto lo hace pues una bacteria pues realmente resistente a diferentes medios y esto permite pues que pueda generar una mortandad importante en nuestras granjas. Entonces, estas dos condiciones de la bacteria, pues hay que cuidarlas mucho, ¿no? Porque sí genera, pues, condiciones críticas al interior. Entonces, dentro de su ciclo, cuando una vez estas por vía aérea entran al tracto respiratorio de las aves, se van a hospedar en sus células epiteliales, en sus mucosas, y ahí se va a empezar a infestar o va a empezar a desarrollarse. Hablamos de que esta bacteria se llama que era exoepitelial. Sin embargo, se ha visto que no es así. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar dentro del huésped, en este caso de las aves, en su tracto respiratorio, pues bueno, aparte de que se aloja y empieza a crecer, puede introducirse al torrente sanguíneo. Entonces se ha visto que no solamente, pues, digamos, se genera nada más en estas células epiteliales, sino que se transmite también a través de su torrente sanguíneo. Entonces aquí cuando hace esto, pues se vuelve ya una infección sistémica, porque ahora sí que circular en su torrente sanguíneo, pues puede, o sea, ha encontrado que se detecta en corazón, en riñones, en cerebro. Entonces, en muchos de los, obviamente de los órganos de las aves, por esta capacidad que tiene esta bacteria. Por eso también se vuelve una bacteria, pues, que no deseada y que queremos evitarla, ¿no? Porque aparte de todo esto, pues, digamos, su periodo de incubación es de 1 a 3 semanas. La verdad es que es muy rápido su periodo de incubación. Entonces, en lo que nosotros vemos algunos síntomas en las aves, pues mi población ya puede estar infectada, ¿sí? Esto, digamos que es lo sencillo, ¿no? Que yo pueda empezar a detectar algún síntoma de esta enfermedad, como conjuntivitis, sinusitis, ¿sí? Aerosaculitis, neumonitis, ¿no? Y que genere en la ave, pues, cualquier tipo de inflamación. Sin embargo, lo grave también de esta bacteria es que puede, digamos, estar de forma asintomática. Entonces, esto también lo vuelve mucho más peligroso para nuestra población, porque pues puede no presentar síntomas y obviamente irse incubando en este periodo de 1 a 3 semanas y al final del día pues vamos a tener mortandad considerable en nuestras, digamos, en nuestras aves, en nuestro galpón. Entonces, aquí esto lo vuelve también muy peculiar en la bacteria de la forma de actuación. Además que tiene una transmisión vertical. ¿A qué me refiero con eso? De que no solamente el ave como tal se infecta, sino también en este caso el huevo, ¿no? Si es una ponedora, es una ave ponedora, pues el huevo también va a estar contaminado. Y también tiene una transmisión horizontal, es decir, contagio por contacto o por vía aérea a otras aves. Entonces, aquí también radica la peligrosidad de tener este tipo de bacteria. Y otra, que hasta aquí lo hemos visto, ¿no? Es una enfermedad respiratoria crónica y todo, pues bueno, vemos cuáles son, digamos, la potencia que tiene este tipo de bacteria. Otra de las cosas que puede suceder aquí es que yo tenga ambas cepas en algún ave. O sea, la mycoplasmosis puede ser por estas dos cepas que presentamos, la Gallisepticum y la Sinovae. Entonces, puedo tener presente en mi ave estas dos cepas
Y esto también lo vuelve un problema, porque entonces para yo administrar fármacos, no puede ser uno solo para ambas cepas, sino que estas reaccionan de forma farmacológica de diferente forma. Entonces necesito medicamentos diferentes. Entonces también por eso radica pues esta, digamos, la importancia de esta bacteria, ¿no? Si yo presento las dos cepas en mi ave, va a ser muy complicado poder tratarla, ¿sí? Aunado a todo esto, lo que hace también la micoplasma o los micoplasmas es que va a haber una ciliostasis o una deshilación de nuestra tráquea. ¿Y esto qué? O sea, pues obviamente cuando yo tengo pues una parálisis de los cilios o una rasgadura, pues va a favorecer la infección aquí ya de un virus. Ajá, o de otras bacterias. Normalmente la bacteria, digamos como que oportunista, pues va a ser la Escherichia coli, ¿no? Normalmente cuando tenemos ya una infección respiratoria y sucede esta ciliostasis, pues voy a tener una bacteria como oportunista que va a ser la Escherichia coli, y esto me va a agravar mi enfermedad y ahora se va a conocer como una enfermedad respiratoria crónica complicada. Entonces, como su nombre lo dice, la verdad es que aquí, pues sí, el cuadro clínico en general o la patología pues se ve complicada, ¿sí? Y aquí, ¿qué virus pudieran estar entrando? Pues ahora sí vamos a hablar de esos virus que pudieran estar también entrando a raíz de una enfermedad por micoplasmosis. Entonces, veamos. Pues vamos a hablar de una influenza aviar. Entonces, cuando yo, como tal, la influencia aviar puede aparecer igual por vía aérea, ¿no? O por una conjunción ya de una micoplasmosis que pueda tener yo previa en mis aves. Entonces, y esto pues ya lo vuelve, aparte de crónica, pues complicada. Como sabemos, pues bueno, aquí la influencia aviar es una infección viral, es de la familia Orthomyxoviridae, ¿sí? Y aquí lo que tenemos, o se han agrupado para estas cepas en dos grupos. Las cepas de influenza aviar de baja patogenicidad y la influencia aviar de alta patogenicidad. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos muy relacionados con estos términos, ¿no? Pero bueno, vamos a repasarlos un poco. Aquí la influencia aviar tiene un contagio aproximadamente, una incubación de 36 a 48 horas. También es muy rápida, digamos así, la introducción del virus como tal a nuestra población. También lo difícil de este virus, que tiene una tasa muy elevada de mutación, entonces, y redistribución genética. Entonces, constantemente pues está, digamos así, cambiando, mutando. Sin embargo, actualmente conocemos dos cepas o dos mutaciones, por llamarlo así, que sí son con muy alto grado de patogenicidad, ¿no? La cepa que estamos viendo es la H5N1 y la H7N9, ¿no? Entonces, ambas pueden caer en ambos grupos, pueden ser de baja patogenicidad o de alta patogenicidad. Entonces, vamos aquí con esto, pues la invitación es obviamente incrementar estas medidas de bioseguridad, ¿sí? Para, pues, obviamente mitigar la difusión o la contaminación por esta enfermedad. Y sobre todo, pues esta se contagia a través de aves migratorias. Por eso ahora sí que la intención de que veamos qué puntos debemos de cerrar en nuestra granja para no permitir este tipo de contagios, ¿sí? También tenemos otro virus que participa, digamos, para generar una enfermedad crónica, una enfermedad respiratoria crónica grave, o ahora sí que es la enfermedad de Newcastle. Yo sé que también muchos la conocemos. Tiene una familia diferente a la de influenza aviar, como la Paramyxoviridae, ¿sí? Es diferente la familia. Aquí, en este caso, la infección va de 2 a 6 días. Aquí tenemos una ventana, digamos, más
más grande para poder detectarla, pero aún así, bueno, la verdad es que 2 a 6 días podemos tener alto número de contagios dentro de nuestra granja. Aquí simplemente se va, digamos así, a clasificar como una enfermedad leve, moderada o virulenta, nada más. Ajá. Como se contagia normalmente, cualquiera de las dos, los medios de contagio, pues van a ser a través de aire, por heces, por alimentos, por aguas, prendas contaminadas o algún fomite por ahí, ¿sí? Pero ambas van a sobrevivir por varias semanas en nuestros ambientes. Entonces, por eso también lo hace muy complicado. Si recordamos ahora lo del SARS-CoV-2, pues sucede, es un virus que también pues permanece varios días o varias horas en un ambiente. Entonces, por eso lo hizo tan endémico, ¿no? Entonces, aquí con estos virus hay que tener mucho cuidado por este mismo punto. Si bien es cierto, ambas producen estas enfermedades respiratorias crónicas complicadas, pues muy difícilmente por síntomas, porque van a tener casi los mismos síntomas en el ave, ¿no? Sinusitis, lagrimeos, a lo mejor a veces una forma muy de baja patogenicidad, pues un despeinado de plumas o cosas por ese estilo, no va a ser tan fácil identificarla por los síntomas, porque se parecen mucho. Sin embargo, sí es importante diferenciar qué virus estoy teniendo en mi granja. Entonces, aquí también se hace súper importante, pues, hacer otro tipo de estudios ya a nivel, ahora sí que de laboratorio o clínicos, para poderla diferenciar. Entonces, ya sé que puedo aplicar tal vez una PCR o tal vez una prueba de ELISA para poder, determinar contra qué virus yo estoy trabajando. Porque sí van a presentar pues síntomas muy, muy similares. Tal vez por ahí alguno, pues en el caso de la influencia puede ser que la cresta cambie de coloración, pero pues a veces también puede ser que no suceda. Entonces, por eso sí es necesario ya hacer una diferenciación a nivel algún análisis clínico de la misma. Entonces sí es interesante y no son las únicas, no son los únicos virus que podemos estar ahí teniendo, sino también podemos presentar el de la bronquitis crónica, también es un virus que lo podemos estar también teniendo en nuestras naves. Entonces, como vemos, realmente, pues todo esto nos va a llevar porque a finales, digamos así, del año pasado, tenemos ya por ahí focos, ¿no? Focos de infección. Empezaron por ahí de noviembre del año pasado en algunos puntos de Europa, como España, Francia e Italia, empezaron a tener brotes de la cepa H5N1 en su forma de baja patogenicidad en algunos puntos, pero en otros sí tuvieron la de alta patogenicidad. Y como ustedes saben, pues aquí lo inmediato pues es contener, y contener pues es obviamente sacar la producción y en su momento pues bueno, ahora sí que incinerar a los pollitos, ¿no? Pero bueno, no hemos parado ahí. Si por ahí ustedes han revisado, por ahí de febrero de este año, Estados Unidos, la USDA, informó que también por ahí en Fulton han tenido algunos focos interesantes de aparición, sobre todo de influenza aviar. Y aquí sí de la cepa H7N9. Entonces, aquí, a pesar de que la USDA dice que ya lo contuvo, que se tuvieron los focos y lo contuvieron y demás, pues ustedes saben que muchas de las ocasiones, pues, esto se propaga muy fácilmente si no tenemos las precauciones necesarias, y sobre todo si hay granjas que pues no tienen este control que pudieran tener pues las grandes granjas avícolas, ¿no? Entonces es la forma de que se puede ir propagando. Y nosotros pues estamos muy, muy, muy cerca de Estados Unidos. Entonces podemos tener también ahí un potencial contagio de este tipo de enfermedades, que es lo que menos queremos
tener y cualquiera debe de tener porque sí son grandes pérdidas económicas. Entonces, hay que considerar esta parte, hay que trabajar en ello, los que estén en sus manos como médicos veterinarios ya dentro de alguna granja, pues ahora sí que procurar lo primero, que es tener mi plan de bioseguridad súper bien implementado, ¿no? Hacer estos diagnósticos y saber si tengo que implementar algo más o qué medidas adicionales yo puedo trabajar para prevenir pues estos contagios de enfermedades respiratorias. Pues en este caso les vamos a presentar algunas alternativas. A lo mejor muchos de ustedes igual lo conocen y obviamente como por ahí venían también en las normativas, pues hay que promover la vacunación. Si bien es cierto, la vacunación prevé mucho de esto, algunas veces dependiendo de la patogenicidad de estas cepas, pues puede ser que ni con la vacunación se pueda dar, ¿no? Entonces, lo que se ha estado haciendo en últimas décadas, desde 1990 y a la fecha, pues ha trabajado una vacunación bajo la técnica de genética reversa. Aquí, ¿qué sucede? Aquí, pues ya es una manipulación genética, una manipulación de los genes, en donde, pues bueno, obviamente se utilizan para la generación de vacunas y actualmente se utilizan ya 8 plásmidos. Cuando se empezó toda esta investigación eran 12 plásmidos que se manejaban para la generación de estas vacunas. Y bueno, ¿qué hay con todo esto? Pues es que vamos a tener la capacidad de replicar las características que nosotros hayamos modificado, o sea, así en pocas palabras, ¿no? Entonces, cuando yo modifico, digamos, alguna característica, pues yo puedo cambiar la patogenicidad de algún virus, en este caso, permitiendo entonces que los virus de baja patogenicidad se puedan reproducir y con esto puedan inhibir el crecimiento de las cepas de alta patogenicidad. En pocas palabras, eso es lo que hace la vacunación de genética reversa al hacer esta manipulación de genes a nivel de plásmidos de los virus, ¿no? Y obviamente en generar este tipo de vacunas. Esta metodología, si bien es cierto, se sigue obviamente trabajando y estudiando, pues a lo mejor no está tan al alcance de muchos de nosotros, ¿no? Porque pues bueno, todo este tipo de investigaciones y demás, pues sí conllevan también un costo considerable. Otra propuesta que se tiene o que también se está trabajando, pero a nivel genético, pues es la edición de la genética del CRISPR. Aquí en este caso lo que se trabaja pues es más bien generar genes, por llamarlo de alguna forma, que crean resistencia a cierto tipo de enfermedades. ¿Sí? Aquí pues bueno, hacen un silenciamiento de un gen para inducir una edición genética que nos pueda proporcionar y podamos introducir para crear, digamos, este tipo de resistencia a cierto tipo de enfermedades. Actualmente, digamos así, la librería, o así se conoce, la maneja Tropic Bioscience, que se encuentra en Reino Unido. Ellos manejan una plataforma que se llama GATES y entonces aprovechan todos los mecanismos de defensa de forma natural que atacan a cualquier agente patógeno para tenerlo dentro de sus ediciones y poder hacer la manipulación genética. Entonces, también, digamos, tenemos esta colección de genes con resistencia a cierto tipo de enfermedades que se pudiera también, digamos, inducir al interior de nuestras granjas. Pero a la vez, pues bueno, también es una manipulación genética, es trabajar con algunos plásmidos y demás, que a veces no es tan fácil acceder a estas alternativas, pero se ponen aquí en la mesa, ¿no? En dado caso de que se tenga por ahí más investigación al respecto y que se pudiera tal vez también generar aquí, pues dentro de los laboratorios de investigación. Bien, otra alternativa que nosotros queremos presentar justo el día de ahora, pues es obviamente la tecnología NTP. Esta tecnología
se conoce como non-thermoplasma. Y vamos a hablar un poco más de esta tecnología que está más al alcance, al día de ahora, más al alcance de cualquiera de nosotros, para poder, obviamente, prevenir estas enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, vamos a entender que esta tecnología NTP se realiza o se genera artificialmente a través de la ionización del aire. Y a esto le llamamos plasma frío. Ahorita vamos a entender un poquito esto, ¿sí? Y es un proceso seguro para oxidar y descomponer sustancias contaminantes. Entonces aquí con la tecnología de NTP, lo que vamos a hacer es un fenómeno primero físico, al generar pues estos iones, utilizando pues ¿qué? Nuestro aire, el mismo aire que contiene cualquier cuarto o que estamos respirando, vamos a generar estos iones a través de este gas, ¿no? Lo vamos a ionizar. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a generar partículas cargadas eléctricamente, ya sea generamos electrones, iones o átomos, que estos van a chocar entre sí y van a producir estas especies oxidantes y causando pues un fenómeno de oxidorreducción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de descomponer compuestos orgánicos, destruir o inactivar microorganismos y asimismo eliminar olores. Entonces, con esta tecnología abarcamos muchas otras cosas aparte de destruir microorganismos. Pero bueno, primero vamos a entender qué es el plasma. Muy seguramente muchos de nosotros pues ya sabemos qué es el plasma, ¿no? Entonces, vamos a avanzar rápido. El plasma es el cuarto estado de la materia. Si bien es cierto, siempre ha existido en la naturaleza como tal el plasma, ha sido muy difícil manejarlo y mucho más difícil generarlo artificialmente. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, si nosotros recordamos por ahí una tormenta eléctrica, una aurora boreal, nuestro propio sol emite plasma, pues son condiciones atmosféricas, en este caso de alta energía, que no habíamos podido controlar, pero sin embargo, pues existe en la naturaleza como tal. Entonces, me queda claro que los tres primeros estados de la materia los conocemos a la perfección. Sin embargo, el plasma de cierta forma es nuevo, es novedoso, ¿no? Ya tiene algunos años trabajándose con este cuarto estado de la materia, pero hasta ahora se ha podido, pues, digamos, de cierta forma controlar o generar artificialmente. Entonces, el plasma no es más que, digamos así, el rompimiento de estas moléculas ya gaseosas que pudiéramos tener aquí, las rompo y genero estos iones. Y estos iones, pues, son los que van a estar cargados tanto negativamente como positivamente o con carga neutra. Entonces, el plasma, entendemos, es el cuarto estado de la materia. ¿Existe? Sí, existe ya en la naturaleza. Pues bueno, como veíamos en un principio, nosotros lo aprovechamos y se generó de forma artificial. Básicamente se ocupó para la generación de este plasma en frío, un método que se llama el método de descarga de barrera dieléctrica. ¿Por qué este método? Porque este método ha permitido generar este plasma frío de una forma, primero, a temperatura ambiente, sin tener condiciones atmosféricas de alta presión o de alta energía, sino en nuestro, digamos, en medio ambiente, pero además con una densidad importante o considerable para lo que fue hecha, ¿no? Una densidad importante de iones que nos van a permitir hacer el proceso de desinfección adecuadamente. Entonces, este es el método que utiliza para la generación de este plasma frío. Muy bien, otro de los procesos, una vez que yo ya tengo estos iones, muchos por ahí a lo mejor recordaremos nuestras clases de química, pues estos iones van a hacer una reacción óxido-reducción o redox, porque se generan especies reactivas. Estas especies reactivas son las que van a reaccionar rápidamente con cualquier compuesto orgánico volátil. Aquí se vuelve muy interesante porque si bien sabemos en nuestras granjas, pues llegamos a tener muchos de estos compuestos también orgánicos
que generan cierto aroma o que no, pueden estar también contaminando de cierta forma, digamos así, pues el aire propio de nuestras aves. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con esto es que vamos estos iones van a reaccionar inmediatamente con estos compuestos, rompiendo la molécula y desactivándola. Entonces, esta es una forma en la cual actúan y también, pues obviamente con algunas partículas que podamos tener en el aire. Llámense obviamente algunos microorganismos, polen, polvo, el humo también aquí, esto lo puede empieza a reaccionar y empieza a degradar, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es realmente una transformación o una descomposición de estas especies. Otra cosa importante es que tenemos estos procesos de oxidación nos van a ayudar porque tienen bajos costos de energía y nos van a ayudar a la purificación, desinfección y obviamente sanitización de nuestro aire y no solamente del aire, sino de las superficies. ¿Por qué? Porque los iones pues están en nuestro ambiente, en nuestro aire propiamente y todo lo que toque nuestros iones van a empezar a actuar para la eliminación de todo esto que veíamos. Entonces, digamos que trabajamos a través de reacciones redox en la parte química. Y como lo mencionamos, pues bueno, esta tecnología de plasma frío es extremadamente eficiente contra cualquier microorganismo. Aquí cabe resaltar que la tecnología o el plasma en frío no es selectivo, es decir, no solamente va a atacar, en este caso, a los virus que producen la enfermedad respiratoria crónica, sino cualquier otro tipo de bacteria, virus, hongos o levaduras que se encuentren en el ambiente. Entonces aquí pues bueno tenemos una súper gran ventaja porque no solamente podemos eliminar o controlar o minimizar esta enfermedad de vías respiratorias crónicas, sino que también podemos controlar la presencia de algunos hongos o levaduras que podamos tener en nuestro ambiente y que nos estén perjudicando en nuestro proceso. Entonces, aquí se vuelve interesante, ¿no? Les digo, no es selectiva la tecnología, el plasma no es selectivo, sino todo lo que conlleve la presencia de microorganismos va digamos, a trabajar sobre ellos para desactivarlos. Veíamos también que como ataca o descompone compuestos orgánicos, también nos va a permitir la disminución de malos olores que podamos tener dentro de nuestro proceso. Bien, ¿cómo actúa? Aquí de una forma muy rápida se los comento. Estos iones, como son partículas muy inestables, recordemos que tenemos iones con carga positiva o carga negativa, se vuelven muy, muy inestables y buscan estabilidad. Entonces, al adherirse a las membranas, en este caso de cualquier microorganismo, lo que va a empezar a hacer es a perforar, va a empezar a atacar las proteínas o lípidos que se tienen en estas membranas de las bacterias y las va a empezar a degradar. Entonces va a ser como pequeñas perforaciones, ahora sí que a destruir estas proteínas para entrar después, digamos, a todos los ácidos nucleicos o al ácido nucleico que se encuentra dentro de cualquier microorganismo o esporas para desactivarlos completamente. Entonces aquí interesante con la tecnología de plasma frío, lo que hacemos es desactivar o destruir totalmente a estos microorganismos. Entonces esta tecnología permite pues obviamente disminuir cualquier carga o cualquier microbiota que podamos tener en nuestras áreas respectivas. Aquí lo único interesante es que para que la tecnología de plasma frío pueda funcionar, digamos, de forma adecuada, es que tenemos que tener sí espacios cerrados. Ese sí es una condición. No quiere decir que con un espacio abierto, como puede ser tal vez un galpón con condiciones solamente de cortinas, no pueda funcionar. Sí va a funcionar, sin embargo, pues recordemos que utiliza el aire para hacer su efecto el plasma. Entonces,
pues si yo tengo un intercambio interesante de aire, pues va a bajar un poco ahí su eficiencia porque voy a perder una parte interesante de iones hacia el exterior. Entonces, y no se va a concentrar a donde yo quiero que realmente actúe. Digamos que esta pudiera ser un área de oportunidad, pero sin embargo puede funcionar perfectamente si de alguna forma yo puedo controlar pues esa entrada y salida de aire. Esta tecnología, les comento, es una tecnología italiana, está patentada, está sustentada con un dossier científico. Se ha trabajado con la Universidad de Padua en Italia y se ha trabajado con los laboratorios ARCA, que es un laboratorio de tercer nivel. A lo mejor muchos aquí de los investigadores lo ubican o lo conocen. Entonces, para generar todo un dossier científico. Y se ha trabajado pues no solamente, digamos, con el virus de la influenza, con los micoplasmas, con el SARS-CoV-2, sino se ha trabajado con Salmonella, Escherichia, ¿sí? Con algunas bacterias resistentes, ¿no? Sobre todo en la parte de enfermedades nosocomiales. Entonces, la verdad es que son protocolos que se han trabajado con diferentes tipos de cepas que claramente podemos ver que pues nos permiten eliminarlas y mantener un área completamente desinfectada. Y obviamente, pues aquí les puse el ejemplo nada más de Escherichia coli, porque como vimos por ahí, micoplasma, al hacer esta bacteria, al hacer, digamos así, su siguiente proceso, pues puede generar la posibilidad de introducir una Escherichia coli. Entonces ahí se nos complica, ¿no? Nuestra enfermedad respiratoria crónica a una complicada. Entonces, por eso lo puse como ejemplo, pero realmente, pues bueno, se han manejado diferentes tipos de cepas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues bueno, muchos de nosotros lo sabemos, las placas que vemos en la parte de arriba son placas que se pusieron llamarlo así, en una prueba con la tecnología y no hubo desarrollo de colonias formadoras en un periodo de tiempo. Desde un minuto empezaron a disminuir estas colonias y con el resto del tiempo, bueno, no hubo presencia más de Escherichia coli. Y este es su, digamos, su blanco, su testigo, en el cual no se puso la tecnología y bueno, la formación de colonias pues fue considerable. Entonces, realmente con un tiempo pequeño de exposición o de estar funcionando con plasma frío en un espacio, podemos disminuir drásticamente la población de, en este caso, de Escherichia coli. Y asimismo, pues con algunas enfermedades adicionales, como las de las vías, las enfermedades respiratorias. Aquí les pongo un ejemplo. Esta tecnología ya está trabajando en alguna de las granjas. Aquí me gustaría mostrarles los resultados. En esta granja se trabajó en la parte de incubadoras. Obviamente la tecnología da para usarlo en nacedoras, en incubadoras. Es posible pues en el proceso de la carne, ¿no? En los procesos subproductos del pollo. Entonces, como vemos aquí los resultados, realmente ahora sí que la concentración de colonias para mesófilos, coliformes y aspergillus realmente fueron mínimas. Si bien es cierto, aquí tenemos una incubadora que salió con 10 unidades formadoras de colonias, perdón, de 6 unidades formadoras de colonias, digamos, la puntuación o la calificación que se manejan al interior, pues es de 0 a 1000 unidades formadoras de colonia, por lo cual el resultado realmente es excelente. No se tuvieron más allá ni de 100 colonias UFCs. Entonces, pues la verdad es que el resultado es impresionante. Asimismo, el aspergillus, que es uno de los, digamos así, de los hongos que se querían controlar en ese momento, realmente es que la expresión fueron 0 unidades formadoras de colonias. Entonces, como vemos realmente, ahora sí que los resultados que se dieron son excelentes y la calificación como tal en el monitoreo ambiental
fue la calificación del 100%. Y esto pues lo dio obviamente la granja de acuerdo a sus parámetros que ellos manejan. Asimismo, en el monitoreo de superficies que también se realizó, tuvimos ahí una calificación del 91% y con un objetivo que ellos tienen que es del 85%. Entonces también la reducción en superficie fue considerable. Entonces, la verdad es que pues este es un ejemplo de lo que se puede alcanzar con la tecnología y que puede apoyar, obviamente, no solamente obviamente, a reducir de todos estos, en este caso, todos estos patógenos, sino que también nos va a permitir tener, pues, un área para nuestra producción avícola con un grado de bienestar, ¿no? Bienestar por los que, pues, obviamente vamos a eliminar o se pueden eliminar diferentes químicos que se utilizan al día de ahora, en muchas de estas granjas. Aquí en este ejemplo que les ponemos, la verdad es que se eliminaron ciertos químicos que se estaban usando en su momento para pues controlar estos patógenos. A la actualidad se eliminaron los químicos y eso pues bueno, obviamente pues también ayuda al bienestar obviamente de nuestra población avícola, que es hacia donde queremos estar llegando, ¿no? Entonces, la tendencia actualmente pues es a disminuir obviamente estos químicos, es al bienestar obviamente de la población avícola. También es reducir la huella, le llamamos huella de carbono, porque obviamente al yo eliminar ciertos químicos, pues ya no manejo también tantos plásticos. Entonces, aquí es donde también se vuelve interesante. Asimismo, pues bueno, todo el estudio, ahora sí que costo-beneficio, la verdad es que es súper bueno. No se requiere ni siquiera generar más costes a la granja, ¿no? Entonces, el costo-beneficio es grande y se puede palpar inmediatamente. Entonces, la verdad es que esta es una tecnología que puede ser un poco más accesible que las que veíamos anteriormente. Y pues obviamente aquí no les he comentado, pero esta tecnología de plasma frío puede trabajar 24 horas los 7 días de la semana. Es totalmente inocua, es decir, no causa ningún daño a nuestra población avícola. Y estamos haciendo una desinfección constante al estarla operando pues los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, aquí sí es, digamos, es una tecnología que pueda estar al alcance y que pueda trabajar pues constantemente en la desinfección dentro de nuestros procesos. Entonces, es parte de lo que les queremos presentar también el día de ahora, que la conozcan. Es una tecnología que realmente nos va a permitir pues lograr lo que actualmente nos piden algunas normativas, ¿no? El bienestar pues, de nuestra producción. Y sobre todo pues la disminución de estos químicos que a la larga pues pueden ser pues más costosos. Pues bien, esto es rápidamente la gama de productos que tenemos. Con mucho gusto posterior le podemos dar mayor información. Aquí les dejo algunas de las referencias en las cuales pues, nos podemos estar apoyando para hacer esta presentación, para que se conozcan sobre todo las medidas preventivas que podemos estar o debemos estar implementando dentro de nuestras granjas, que podemos estar también implementando, digamos así, en toda la granja, no solamente en los galpones, sino también en muchas de nuestras áreas dentro de la granja, con la intencionalidad, obviamente, de prevenir contagios de enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, como vemos, la verdad es que el tema de podamos pero bueno, pues no tengo mucho tiempo, entonces les quiero dar las gracias. No sé, hasta aquí, doctora, podamos tener ya la sesión de preguntas si alguno de ustedes quiere
me escucha? ¿Sí se escucha? Sí, perdón, ingeniera, es que no me dejaban abrir mi micrófono, pero bueno, ya estamos aquí. Pues muchísimas gracias, ingeniera, sin duda un tema muy interesante y datos muy importantes que compartió con nosotros. Y bueno, pues son nuevas tecnologías que yo creo que poco a poco van llegando al mercado. Aquí tenemos unas preguntas y la primera va enfocada a eh, sobre lo que habló sobre bioseguridad, ¿qué recomienda para poder monitorear de una manera más efectiva el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que se establecen en una granja? Sí, claro que sí. Aquí, como lo comentamos al inicio, lo primero que tendremos que hacer, pues obviamente lo veíamos, ¿no? Tenemos que hacer, pues primero nuestra estrategia, nuestro plan, ¿no? Después vamos a implementarlo y vamos a controlarlo. Entonces, aquí es importante ver qué puntos de control yo voy a hacer. Uno de los que yo les puedo comentar y que, pues, que no falla es que estemos constantemente haciendo, pues, auditorías de funcionalidad, la parte, en este caso, de los galpones, hacer, como les comentaba también y les hice mucho énfasis, es ver o sacar un análisis de riesgo, porque eso sí nos va a abrir las puertas para saber dónde más puedo implementar tal vez controles, ¿sí? Entonces la auditoría pues me va a permitir saber que también están funcionando mis prácticas que yo ya implementé, pero un análisis de riesgo me va a permitir saber dónde yo puedo tener, digamos, espacios ahí medios no tan claros que puedan contribuir a la mejora, pues a la propagación de algún tipo de enfermedad. Entonces aquí realmente, pues desde mi punto de vista son estos dos puntos súper importantes y además, pues seguir la capacitación constante. Sabemos que son temas que muchas veces decimos, ah, ya me lo sé, pero siempre es interesante y siempre día a día se aprende algo. Entonces, lo interesante también aquí es trabajar mucho con todo el personal en la capacitación. Este es un punto también súper importante y clave para el logro del éxito de un plan de bioseguridad. Espero que De haya acuerdo. dado respuesta. Sí, muchísimas gracias, ingeniera. También nos preguntan, y yo creo que va un poco con lo que comentaba al final, ¿qué tan factible es aplicar algún sistema de gestión de calidad para la bioseguridad en las granjas? Sí, totalmente. Si se implementa un sistema de seguridad, un sistema de gestión de calidad, pues obviamente nos va a permitir tener mayor herramientas para poder controlar nuestros procesos. Entonces aquí, pues obviamente sí es factible hacerlo. De hecho, la normativa, por ahí les puse algunas, nos mencionan mucho de esta parte, ¿no? Sí es tener un sistema de gestión de calidad para yo poder hacer pues lo que ya comentábamos, ¿no? Hacer auditorías, hacer a lo mejor este análisis de riesgos y aunado todo ello, pues obviamente es el monitoreo, ¿no? De estos puntos de control que yo haya implementado, pues estarlos a su vez también monitoreando la efectividad y la eficacia que pudieran tener. De acuerdo. También, muchas gracias, ingeniera. Nos preguntan que con quién podrían contactar para asesorías y para hacer pruebas con el plasma no térmico. ¿Cuál es, también la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el costo-beneficio de esto, de esta tecnología y si hay pruebas en México que se hayan realizado? Sí, gracias. Sí, de hecho, les comentaba por ahí ya les mostré algunos resultados de una incubadora específicamente en Querétaro. Entonces, estos resultados, bueno, pues, se trabajan
con estas incubadoras con muy buenos resultados. Obviamente que podemos generar tal vez una consulta, una visita, ver sus condiciones y demás. Aquí, de hecho, en pantalla pues están mis datos. Con mucho gusto, si se acercan con nosotros, podemos agendarlo, podemos revisarlo y a su vez, obviamente, todo el plan de costo-beneficio, que muy seguramente pues, va a apoyar mucho a todo esto. De acuerdo. Hay algunos comentarios en el chat de YouTube, la felicitan, dicen excelente ponencia, y también hay la siguiente pregunta que dice, ¿cómo se aplica esta tecnología? Ok, eso es una súper muy buena, ahora sí que es una pregunta muy interesante y a lo mejor que la obvié en algún momento, pero realmente la tecnología prácticamente es conectar y prender. Eso es todo. O sea, yo no tengo que hacer nada más. Incluso les puedo decir que yo solamente llego, coloco el equipo y eso es todo. No puedo, o sea, no genero más allá de algún otro tipo de instalación, u otras cosas. No tenemos unos equipos que sí van inmersos a ductos, y que pudieran tener un poco más mejor de manejo la instalación. Prácticamente todos los equipos prácticamente es conectar y encender. No requieren de mayor complejidad o de mayor instalación. Entonces son muy prácticos y muy sencillos de manejar. A lo mejor en su momento y ya si posteriormente se acercan con nosotros podemos ahondar un poquito más en el tema, ya muy específico de cómo se usa y presentarles un poco más la forma en que se trabaja con la tecnología, que es súper sencilla, es muy amigable y como lo comenté, pues muy inocua para cualquier ser vivo. Ok. Dice, ¿el plasma posee algún efecto residual? Buena pregunta. No, ninguno. Como lo veíamos, generamos estos iones y estos iones sí decíamos que son inestables, si tienen cargas y demás, buscan estabilidad. Entonces, lo que en esa estabilidad es la forma en que trabaja el plasma. Entonces, estos iones van a empezar a adherirse a las superficies y todo aquel que en esta superficie o en el ambiente que tengamos patógenos o no patógenos o microorganismos o compuestos orgánicos o tengamos cualquier polvos y demás, se van a adherir a ellos y van a, digamos, a desintegrarlos. Y no queda así como algún residuo o algo así, sino simplemente van a empezar digamos, a buscar su estabilidad a través de posicionarse, por llamarlo de alguna forma, sobre las moléculas más cercanas que puedan tener a ellos. Y dentro de ellas, pues van a tener a las membranas de los diferentes microorganismos o humos y polvos o contaminantes propios del ambiente. Ok, preguntan, ¿qué tan agresivo es este tipo de desinfectantes para las células eucariotas? Y si tiene algún tipo de efecto residual negativo. Excelente pregunta. No, realmente con las células eucariotas no tenemos problema. Recordemos, en la presentación les puse qué metodología se utiliza, porque podemos controlar justo la densidad de estos iones que se están produciendo. O sea, tampoco es como no sé, se me ocurre a lo mejor que hemos estado en una tormenta eléctrica y esas descargas o esa sensación de energía que emiten, porque sí es alta, ¿no? Y no la podemos controlar. Pero aquí justo de forma artificial pues se generó a través de la metodología de barrera de descarga dieléctrica, en la cual sí podemos de cierta forma controlar esa densidad y el voltaje que yo estoy utilizando para generar este plasma. Entonces, realmente pues no es agresivo para las células eucariotas. Si nos estamos refiriendo a piel, se me ocurre, pues obviamente o algún otro, no va a tener ese efecto. Realmente trabajamos pues más bien con las membranas, sobre todo en este caso de bacterias. Las más resistentes pudieran ser los hongos, porque sí, sus membranas son un poquito más estructuradas, pero hasta ahí llegamos. O sea, hasta ese nivel de destrucción de membranas se puede llegar con la tecnología de plasma.
obviamente al estar regulando la cantidad de iones que puedo tener o la densidad de iones que estoy generando. De acuerdo. También otra pregunta es si este tipo de tecnologías se emplean en otras industrias, por ejemplo, alimenticia. Ay, excelente. Sí, definitivamente por ahí medio lo toqué, pero esta tecnología prácticamente la podemos usar en cualquier ambiente que tengamos aire, ¿no? Y bueno, la única condicionante pudiera ser que sea un ambiente cerrado. Sí lo podemos utilizar en la industria alimentaria definitivamente. Sí lo podemos utilizar en la industria médica. Ahí de hecho se ha utilizado también. Tenemos una serie de productos que obviamente nos ayudan a introducir en cualquier de estos sectores. Podemos utilizarlo en nuestra casa, en nuestras oficinas, en nuestros consultorios médicos, en nuestros consultorios dentales, en veterinarias se está utilizando. Entonces, realmente la aplicación así, en pocas palabras, es en cualquier espacio que yo necesite desinfectar o que contenga aire, ¿no? Entonces, no solamente se limita, en este caso, a la industria avícola. Digo, el tema de ahora, pues es muy enfocado porque estamos muy preocupados por, pues estas enfermedades que, sobre todo de influenza aviar, que por ahí empiezan los brotes, pero es aplicativo a cualquiera de los sectores. A lo mejor la única restricción en el caso de la industria alimenticia es que no lo pudiéramos estar utilizando en los procesos donde se utilicen, por decir, levaduras en un proceso de cerveza, ¿no? Porque entonces ahí destruimos a la levadura. Recuerden que no es selectivo a la tecnología. Entonces, todo lo que encuentre, digamos, con membranas a partir de fosfolípidos va a empezar a atacarlos y lo va a empezar a destruir. Pero de ahí en fuera, a lo mejor no en el proceso de fermentación, se me ocurre en el caso de cerveza, pero sí en el proceso de almacenamiento o en el proceso de embotellado. Entonces, dentro de las industrias también hay procesos donde podemos estar aplicando, o tal vez otros no, si utilizan dentro de su proceso, o en el caso de yogur, se me ocurre, pues ahí tampoco, porque están utilizando pues algunos de los microorganismos para producir. Entonces, pero... En fermentación. Exactamente, o en otros, en la misma industria, pero en otras áreas, ¿no? Entonces, definitivamente la tecnología puede ser usada. Y lo que increíble de todo esto es que la podemos tener en nuestra casa. O sea, si queremos tener un bienestar, no solamente en el caso ahorita de la industria avícola, sino también en nuestra casa, podemos tener, pues obviamente, un ambiente pues más agradable, con una, pues digamos, seguridad de que nuestro ambiente va a estar libre de microorganismos, ¿no? Entonces, esto es lo bonito de esta tecnología, que podemos aplicarla en diferentes sectores. Perfecto, muy bien, pues no hay más preguntas, ingeniera, de verdad agradecemos mucho su participación y su plática en la cual nos compartió pues varias alternativas que se pueden usar para este problema de crónica respiratoria, entre ellas esto del uso del plasma. A ver, creo que aquí hay una nueva pregunta. Bueno, pregunta que si actualmente se está empleando en plantas de incubación en México o solo fue una prueba. No, se están ya utilizando en estas plantas de incubadoras. También obviamente en México, les comento que pues bueno, esta es una tecnología italiana y se está trabajando en Italia también en algunas plantas avícolas. Aquí me voy a permitir comentarles, no solamente hasta ahí queremos llegar, sino en este caso Yonix está preocupado por romper la cadena de infección. ¿Y cómo se logra? Pues a través también del agua, ¿no? Del agua que beben nuestras aves, en este caso, y romper definitivamente esta cadena de contagios. Entonces, esto, bueno, se los comento porque es un prototipo aún, pero sí se está trabajando en generar el plasma, pero en el agua, en este caso que va para en este caso las aves. Agua de Entonces, bebida. exactamente. Entonces, la idea es romper la cadena de infección desde ese punto de vista. Ya se tienen algunas propuestas, pero bueno, se está trabajando para concretarlas y poder ofrecer a lo mejor una alternativa mucho más robusta, no solamente a nivel de aire o de superficies, sino también a nivel de agua. De acuerdo, pues muchísimas
Gracias, ingeniera. Nuevamente, le agradezco. Ya le hará llegar la Secretaría de Educación Continua su reconocimiento y también queremos agradecerle a la Secretaría de Educación Continua por su apoyo en la transmisión de esta serie de seminarios. Y como siempre les digo, pues a los que agradezco mucho, mucho más es a todos las personas que cada 2 semanas, cada 15 días aproximadamente, nos siguen en estos seminarios. Les agradezco mucho y pues a todos y buenas tardes y buen provecho. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Cualquier Gracias, cosa, muy a sus amable. órdenes. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Gracias, hasta luego.